Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa de Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por estar en una emisión más con nosotros, por desvelarse con nosotros o amanecerse con nosotros aquí, a quienes están a través del canal 13 de Albavisión en el interior de la República, a quienes nos escuchan por el 1150 de la M, así como en radio y en Monterrey y Guadalajara, y por supuesto quienes están conectados por las redes sociales. Búsquenos como Acústica Informa, Acústica Noticias. Ahí estamos con nuestros programas y mucho más contenido de interés para ustedes. Y el día de hoy vamos a comenzar teniendo una entrevista con el maestro Carlos Javier Alcázar Ramiro, jefe del Departamento de Operaciones de Campo de la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, porque con el maestro vamos a estar platicando acerca de un tema muy importante que es la gripe aviar. Maestro, le doy la bienvenida y le agradezco que se conecte esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en su espacio de radio y con este tema que, como lo comenta, pues finalmente sí es un tema vital, tanto en la salud animal como obviamente en toda la sociedad. Es importante conocer este tema. Muy bien, maestro. Pues a mí me gustaría comenzar porque habrá quienes no saben del tema y habrá de quienes dicen gripe aviar, ¿qué es eso? Y empieza a correr la alarma y ni siquiera sabemos qué es. Entonces, de la mano de usted, ir desmenuzando el tema poco a poco. ¿Qué es la gripe aviar y cuál es su impacto en nuestra sociedad? Claro que sí. Bueno, hablando de gripe aviar como tal, o influenza aviar como se conoce, pues finalmente es una afección conocida principalmente en las aves, una enfermedad causada por un virus que ocasiona pues desde graves consecuencias hasta leves consecuencias en la parte integridad física de las aves. La influenza aviar causa principalmente problemas de tipo respiratorio en las aves, pero existen dos tipos. O sea, la enfermedad como tal se puede presentar tanto de alta patogenicidad como de baja patogenicidad. En su presentación de alta patogenicidad puede causar una mortalidad elevada de las aves. Obviamente muchas de las aves ni siquiera presentan signos clínicos, algunas sí pueden presentar lesiones que se ven a nivel de la cresta, de las barbillas, las patas, pueden observar coloración rojiza, hemorragias, hay secreción nasal, hay diarrea, las plumas se erizan en las aves. Obviamente hay una depresión de las aves, baja la postura, pueden producir huevos con cascarón blando, hablando de aves de postura, y además de eso, pues las aves no quieren consumir alimento ni agua y se deprimen hasta morir. Algunas de ellas mueren de manera inmediata, no se observan algunos signos como tal. Sin embargo, con los últimos subtipos que se han visto afecciones en aves silvestres, se observan también signos respiratorios. Entonces les decía, la influenza aviar es causada por un virus, eso es lo que hay que tener claro, al igual que como se produce también en el caso de personas, la influenza estacional, como se le menciona, también causada por un virus, hablando que son dos tipos diferentes. La influenza de los humanos es de un tipo y la influenza aviar es propiamente de aves. Entonces sí hay que tener esas consideraciones para no pensar que se trata del mismo virus. El virus de la influenza humana pues es un virus específico y el de la influenza aviar es un virus que afecta exclusivamente a las aves. Sin embargo, se han dado algunas condiciones que sí quiero resaltar aquí. Los virus de influenza aviar son virus que constantemente están cambiando, se están adaptando genéticamente, mutando, y por eso es que tienen que estarse vigilando constantemente estos temas de influenza aviar. Correcto, maestro Carlos, preguntarle para que a nuestro auditorio le quede más claro. Este es un virus que no es precisamente que mute como tal o que se transmita, bueno, que sí muta, pero que no se transmite a los humanos más que en casos aislados. Y efectivamente, no es común esperar que un virus de influenza aviar cause afecciones a humanos. Si eso fuera, ocasionaría grandes problemas. Sin embargo, quiero comentar que hay diferentes subtipos del virus de influenza aviar. O sea, el virus es uno, pero hay diferentes variaciones. Podemos decir como si hubiera diferentes razas, si hablamos de animales, ¿no? Entonces aquí hay diferentes subtipos del virus y que tienen diferentes afecciones. Uno de los virus que recientemente se ha reportado con graves repercusiones es el virus de influenza aviar H5N1. Es un virus que afecta a las aves, pero de igual manera se han visto algunas infecciones
en otro tipo de animales, principalmente mamíferos, por ejemplo. De hecho, se mencionó en años recientes en Estados Unidos afecciones de este virus en vacas, ¿no? Pero a afecciones me refiero a infecciones, o sea, que se ha encontrado en otros animales, no propiamente que ocasionen los graves daños que ocasionan en la avicultura comercial, por ejemplo, o en las aves, pero sí se han encontrado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que debemos de tener, pues debemos estar alerta siempre ante las detecciones de virus de influenza aviar. Por eso es que nosotros en Senacica realizamos una vigilancia para este y otros virus de influenza aviar con el objetivo de monitorear el comportamiento de esta enfermedad en las parvadas comerciales, pero también lo hacemos en aves silvestres. Y obviamente, pues para monitorear si hay algún cambio, alguna adaptación de estos virus en otros mamíferos. No solo vigilamos de aves, sino que también en casos extraordinarios donde tenemos brotes de algún virus de influenza aviar, tenemos que vigilar otras especies animales para saber que nos están afectando también por este virus. Muy bien, maestro Carlos. En este mismo tenor o intención de preguntar, para que a todos nos quede mucho más claro, ¿cómo podemos nosotros, yo como productor de aves, detectar o cómo se va contagiando el virus y cómo lo puedo prevenir? Perfecto. Bueno, aquí hay que tener en consideración que como productores, como criadores de aves, siempre tenemos que tener cuidado con la salud de nuestras aves o de nuestros animales de producción. Hay que vigilarlos constantemente. Cualquier alteración en su comportamiento, pues es una alarma que nos debe de tener en cuenta. Para el caso de influenza aviar, como les comentaba, es un virus que es muy agresivo. Entonces, lo que ocasiona es que para empezar va a haber una afección de manera general en las aves. Entonces las aves se van a notar de alguna manera deprimidas, con la cabeza agachada, las plumas erizadas, podemos observar diarreas que van de verdes, blanquecinas, hay secreción nasal, puede haber estornudos, también puede haber que encontremos las crestas y las barbillas de las aves de una coloración que se torna como rojiza, casi tirándole a morado. Entonces esa es una característica muy específica de estas afecciones, pero si nosotros notamos, además de todo lo que les mencioné, que hay una mortalidad elevada de animales, o sea, no es normal que las aves se mueran. O sea, si las aves están bien nutridas, bien alimentadas, bien cuidadas, no tienen que morirse. Entonces, si hay una alteración en este tipo de parámetros que les acabo de comentar, quiere decir que algo está sucediendo. Ahí es donde tenemos que tener esa alerta. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, reportarlo a los veterinarios para que ellos puedan tener en cuenta pues lo que se tendría que proseguir. Los veterinarios están conscientes de que tienen que reportar a la autoridad sanitaria, que en este caso es Senacica, para que nosotros podamos visitar las instalaciones de donde se encuentran las aves, revisar a las aves, la condición sanitaria, tomar muestras y a través de nuestros laboratorios de alta seguridad poder determinar si se trata de influenza aviar o no es influenza aviar. Entonces, como productor lo que tienen que hacer es vigilar sus aves, tener en cuenta que cualquier alteración de mortalidad de aves tiene que ser reportada de manera inmediata para que nos podamos identificar si se trata del virus de influenza aviar. ¿Cómo prevenimos a nuestras aves de influenza aviar? Es importante considerar que las medidas de bioseguridad son una herramienta fundamental. En las granjas comerciales, las granjas grandes que producen huevo, que producen pollo, se tienen normas de bioseguridad que se cumplen y que además el Senacica evalúa que sean efectivas. Pero en producciones pequeñas o de traspatio no necesariamente se puede contar con toda esa infraestructura. Sin embargo, lo básico es tener a las aves encerradas, que no estén al aire libre, porque eso puede ser un factor determinante para que tengan contacto con aves silvestres. Quiero comentarle que las aves silvestres y las aves migratorias pueden ser portadoras del virus de influenza aviar. Algunas de estas aves no se enferman. Sin embargo, al entrar en contacto con aves domésticas, aves que nosotros criamos, pudieran transmitirse los virus y ahí en nuestras aves que son susceptibles se pueden infectar y causar estos problemas graves. Entonces, debemos de evitar que las aves tengan contacto con aves de vida libre, con aves silvestres. Eso es algo básico, es algo primordial. Además de eso, otras medidas de bioseguridad que se recomiendan es constantemente estar haciendo limpieza de los comederos, de los bebederos, evitar que si visitamos mercados de aves, pollerías, entremos con esa misma ropa, con ese calzado a alimentar a nuestras aves.
hay que ocupar ropa exclusiva y calzado exclusivo para tener la atención con nuestras aves, para alimentarlas. Se pueden implementar tapetes sanitarios, por ejemplo, con algún desinfectante, donde antes de ingresar al sitio donde están las aves, se desinfecta el calzado, ocupar, lavarse las manos todo el tiempo al estar en contacto con las aves y después de estar en contacto con las aves, siempre es importante eso. Eso serían maneras básicas de poder cuidar a nuestras aves, ¿no? Y reportar oportunamente cualquier cambio anormal en nuestras parvadas, eso sería lo más recomendable. Correcto, doctor. Reportar a ustedes con el Senacica a través de qué canales para que nuestros productores y productoras estén en constante comunicación, en este caso de gripe aviar, pero también todo lo que sea que reportar en temas de plagas y enfermedades. ¿Cuáles serían los canales? Sí, bueno, pues nosotros en Senacica tenemos diversas redes sociales, en Facebook, en YouTube, pero también aparte de eso tenemos teléfonos de emergencia, un teléfono de emergencia para reportar cualquier sospecha de alguna enfermedad exótica, como el caso de influenza aviar, es el 800-751-2100. Es el teléfono de emergencia, lo vuelvo a repetir, 800-751-2100. Además de eso, también tenemos un teléfono de WhatsApp, en el cual pueden hacer un envío de imágenes, incluso también, enviarnos un mensaje o incluso alguna llamada. Y para ese, el teléfono es el 55 39 96 44 62. Además de estos dos medios, tenemos una aplicación que es gratuita y que pueden descargar en cualquier teléfono móvil. La aplicación se llama Avise. Y de esta manera también, una vez que la instalan en su teléfono, pueden hacer el reporte de manera inmediata y se pueden también transmitir imágenes en tiempo real y obviamente la ubicación del sitio. Ese es donde pueden notificar. Además de eso, pueden consultar nuestra página de Senacica, donde constantemente estamos colocando información relevante de temas como, por ejemplo, influenza aviar y otras enfermedades exóticas, otras plagas. Entonces sí les recomendamos que puedan visitar nuestra página, donde podrán encontrar también información más completa del tema que estoy tratando. Pero sí quiero enfatizar pues que, bueno, finalmente nuestra labor aquí en Senacica es poder identificar oportunamente cualquier caso, cualquier brote. Y además de eso, nosotros tenemos montado un programa de vigilancia epidemiológica. Maestro Carlos, le voy a interrumpir tantito. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con usted para seguir platicando acerca de la gripe aviar o influencia aviar. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los del Senacica, tanto las actividades, para poder tener aquí al maestro Carlos. Vamos a un corte y regresamos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590 357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec, con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado, con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente.
Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos su preferencia. Estamos platicando con el maestro Carlos Javier Alcázar Ramiro, jefe del Departamento de Operaciones de Campo de la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, acerca de la gripe aviar. Maestro, antes de irnos al corte comercial, estábamos platicando pues de todos estos canales donde las y los productores se pueden acercar a ustedes. También me gustaría preguntarle el estatus actual de cómo estamos como país en el tema de la gripe aviar. Sí, bueno, pues miren, en ese tema quiero comentarles que nosotros como México somos un país privilegiado, toda vez que a diferencia del país vecino, Estados Unidos, que ha tenido graves afecciones en la avicultura comercial, aves domésticas que se han afectado por el tema de influenza aviar, nosotros afortunadamente no hemos tenido detecciones en avicultura comercial en lo que va del año pasado. Sí se tuvieron algunas detecciones, pero fueron en aves silvestres. Les comentaba, las aves silvestres se pueden infectar del virus de influenza aviar y como estas aves pues prácticamente circulan por todos los territorios del continente, pues pueden llevar a su paso acarreando el virus y esto pudiera ser un factor para que se disemine el problema. Sin embargo, si nuestras parvadas están protegidas, tenemos buenas medidas de bioseguridad, tenemos aves sanas, pues obviamente esto no logra suceder. Entonces les decía que nosotros en Senacica tenemos un programa de vigilancia epidemiológica que se encarga de monitorear el estatus de influenza aviar, no solamente en granjas comerciales, lo hacemos también en traspatios, lo hacemos también en rastros o sitios donde se sacrifican aves y también se hace en aves silvestres. Y en aves silvestres se monitorea donde normalmente llegan a posar aves migratorias. Entonces, tuvimos algunos eventos que sí fueron reportados en aves silvestres, pero que no comprometieron la avicultura comercial y que tampoco se reportaron afecciones en otras especies animales. Por ejemplo, donde encontramos circulación del virus fue en el Estado de México, obviamente, donde llega gran cantidad de aves migratorias que van hacia el sur, pero a su paso por México, pues pueden estar en contacto con otras aves ya nativas. Entonces, sí se encontraron ahí circulación del virus. También, por ejemplo, tuvimos algunas detecciones en Aguascalientes, en Baja California, en Sonora, recientemente en Chihuahua tuvimos ahí algunos reportes de mortalidad elevada de gansos, que pues igual también son aves que vienen del norte del continente americano y que en su paso aquí en México, pues desafortunadamente, aquí llegaron a morir algunas especies que fueron atendidas de manera inmediata. Se atendieron los casos, se detectó el virus, se hicieron algunas acciones contraepidémicas de saneamiento para evitar que el virus pudiera circular ahí en esa zona y de alguna manera siempre exhortando a los productores a reforzar sus medidas de bioseguridad. Entonces nuestro país en estos momentos se puede decir que no ha habido afecciones en la avicultura comercial, no se compromete el abasto de huevo, de carne, las parvadas están sanas y bueno, esa es una gran ventaja porque como les comentaba, en el país vecino, en Estados Unidos, se tuvieron que despoblar gran cantidad de aves, millones de aves que fueron sacrificadas de manera humanitaria a consecuencias de afecciones por el virus de influenza aviar. Y nuestro país afortunadamente se ha mantenido en un estatus bueno en estas condiciones. Y gracias a trabajadores como usted y como muchos otros que colaboran ahí en el Senacica, no solo somos un país privilegiado por muchas razones, sino por nuestra parte de la sanidad e inocuidad, somos uno de los mejores a nivel internacional. Maestro Carlos, en este sentido y como un poquito regresando a las preguntas básicas, ¿cuál sería cuánto dura para empezar la gripe? Y si una vez de que el ave esté contaminada o enferma, puede salir de recuperación o no, y habrá que sacrificarla o habrá ver el punto de la enfermedad, si está muy avanzado, sino de qué depende, también eso para que podamos un poquito entenderlo. Sí, bueno, el virus de influenza aviar, si hablamos de un virus de alta patogenicidad, cuando el virus ingresa a algún sitio, a alguna unidad de producción, una granja avícola, es muy probable que la granja se termine casi al 100%. Obviamente no todas las aves se infectan al mismo tiempo, inicia en alguna parte y va replicándose el virus y va diseminando y va avanzando. Normalmente el periodo de incubación puede ser de 3 a 5 días y es el promedio que se maneja. Entonces una vez que ingresa el virus,
en cabo de 5 días estaremos observando la presentación clínica de la enfermedad en las aves, pero de igual las primeras aves que se infectan van a replicar el virus y las otras aves se van a seguir infectando. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones se toma la decisión de eliminar una parvada completa, porque sabemos que esa parvada puede seguir el virus presente y puede incluso diseminarse a otros sitios. Entonces, es casi poco probable, de hecho es poco probable que alguna parvada que se infecta por un virus de influenza aviar de alta patogenidad sobreviva. La verdad es que no se dan esas condiciones. Sin embargo, si hablamos de virus de baja patogenicidad, pudieran infectarse, pudiera representar algún cierto incremento en la mortalidad, pero algunas aves pudieran crear propios anticuerpos y sobrevivir. Sin embargo, lo que les decía, o la gravedad de convivir con un virus de influenza aviar, es la cantidad de adaptaciones que se dan con estos virus. Entonces, no es nada conveniente convivir con un virus de influenza aviar, ya sea de baja o de alta patogenicidad. ¿Por qué? Porque un virus que es de baja patogenicidad en algún momento puede tener alguna mutación, algún cambio genético el virus y convertirse en un virus de alta patogenicidad. ¿Y a qué le llamamos de alta o de baja o por qué lo determinamos así? Es por la agresividad que tiene el virus con la especie que está afectando, con la ave. Entonces, hay virus que infectan a las aves y que solamente se van a ciertas partes del organismo. Entonces, digamos que el ave puede todavía como que sobrevivir, adaptarse y combatir el virus. Pero cuando el virus es extremadamente agresivo, no le da oportunidad al ave de poder defenderse. Entonces, por eso es que se tienen que tomar en algún momento ciertas medidas que pudieran tornarse en algún momento drásticas, pero si lo vemos por el beneficio y las repercusiones que puede traer esto, pues son las medidas más adecuadas. En Senacica lo que hacemos es velar principalmente por la salud pública, por la salud animal, pero también por la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, siempre las decisiones que se toman tienen que ser en base a lo que representa algún riesgo para nuestra población. Entonces, siempre tenemos que ofrecer, como había comentado, pues ese servicio para poder tener alimentos sanos y inocuos para nuestra población. Correcto, maestro. En este sentido, pues creo que está un poco o bastante claro el tema de la gripe aviar nacional aquí en nuestro país. Ahora me gustaría que nos comentara si los hay, que estoy segura que sí, los operativos o los simulacros en nuestras fronteras. Sabemos que el Senacica tiene presencia en todo nuestro territorio nacional y es bien importante. Usted nos mencionaba que el país vecino del norte tiene casos graves en cuestión de aves con este tema de la gripe aviar. Seguramente en la parte de Latinoamérica, Centroamérica, tenemos nuestra frontera sur y me gustaría que nos platicara un poco acerca pues del trabajo que también el Senacica realiza para el tema del ingreso o no de aves y lo cual hace también que esté protegiendo de alguna manera el tema de la gripe aviar y su ingreso y que no haya ingreso de esta en nuestro territorio. Claro que sí, con mucho gusto. Sí quisiera resaltar en un inicio que México es un país, podríamos decirlo, que casi autosuficiente en el tema de producción de huevo y de pollo. Entonces, afortunadamente, es bajo la importación que se tiene de productos. Sin embargo, el Senacica tiene establecidos requisitos sanitarios para que puedan ingresar estos productos. Aves como tal no ingresan a nuestro país. Si ingresan algunos productos cárnicos o en algún momento huevo, tienen que cumplir con requisitos muy estrictos que el Senacica impone para que puedan llegar a nuestro país. Y para eso tienen que ser inspeccionados los productos antes de que salgan del país que nos los va a exportar. Y aquí llegando a México cumplen con todos los protocolos obviamente de cuarentena, de supervisiones que se tienen que estar realizando por personal del Senacica para garantizar que el producto que nos esté llegando pues sea un producto libre de algún problema, de agentes patógenos, y que a su vez también, obviamente, pues no sea un producto no inocuo. Entonces sí se tienen esos requisitos, se hacen las inspecciones en las fronteras, como bien lo mencionó, tenemos personal, Senacica tiene personal que se dedica a la inspección de todos los cargamentos que llegan a México, entonces tienen que ser inspeccionados, tienen que evaluar que se cumplan con todos los requisitos que se establecen, y obviamente no se permite el ingreso de cualquier producto de alguna zona de riesgo. O sea, hay una zona de riesgo, algún lugar donde se hayan reportado brotes recientes, se bloquean las importaciones. Entonces eso no puede ser. Sin embargo, les comentaba
que otro de los mecanismos, como se puede transmitir el virus, es a través de aves silvestres. Esas, desafortunadamente, aunque existan barreras físicas en la parte del territorio, no se puede, pues ahora sí que como eliminar el paso de estas aves. Las aves migratorias pasan libremente desde Norteamérica hasta Centro y Sudamérica y su regreso, porque son rutas migratorias que tienen establecidas y que suceden. Biológicamente así es, entonces eso no lo podemos controlar propiamente. Lo que sí podemos controlar es que nuestras parvadas estén cuidadas, y Senacica es la labor que hace, cuidar a las parvadas mexicanas de afecciones por influenza aviar u otras enfermedades exóticas, y por eso es que tenemos, les decía, un programa de vigilancia epidemiológica activa. ¿Qué quiere decir? Que sin que nos reporten algún problema, sin que nos reporten enfermedad en las aves, nosotros vamos a buscar, vamos a muestrear granjas, vamos a muestrear traspatios donde críen aves, vamos a mostrar en donde se procesan las aves también. Y además de eso, lo que les decía que ha sido muy productivo y nos ha dado muchos resultados interesantes, es el monitoreo que hacemos en aves silvestres. En aves silvestres, en sitios que son estratégicos, por ejemplo, en Jalisco es una zona altamente productora de huevo y de pollo, y ahí hay ciertos humedales donde llegan aves migratorias. Entonces lo que hacemos es vigilar esta zona, vigilar las aves migratorias para saber qué virus circulan cerca de las parvadas comerciales y obviamente reforzar las medidas de bioseguridad. Y eso lo hacemos a nivel nacional. En todo el país tenemos un equipo que se encarga de hacer esa vigilancia de aves silvestres y se programan, de acuerdo al nivel de riesgo, se programan esas visitas a cuerpos de agua, humedales, lagos, lagunas, donde llegan normalmente aves migratorias y se monitorean tanto aves migratorias como aves silvestres, pero que son nativas. Entonces, de esa manera podemos saber si están circulando ciertos virus, y si está sucediendo eso, pues tener ahí como que una alerta para poder reforzar ciertas medidas con nuestros productores. Correcto, maestro Carlos Javier Alcázar Ramiro, jefe del Departamento de Operaciones del Campo de la Dirección de Salud Animal del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica. Le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy y seguimos ahí en contacto para saber más acerca de muchas otras enfermedades. Muchas gracias a ustedes. Como siempre es un placer poder participar en su espacio y agradecemos a todo su público. Muy bien, pues ahí tienen todos los canales del Senacica para que puedan estar en contacto con ellos, reportarse con ellos en cualquier caso de que detecten una anomalía dentro de sus parvadas acerca de la gripe aviar. Ya nos dejó claro mucho del tema que estaba por ahí sonando, y ahora es turno de irnos a un corte comercial y regresamos aquí a Amanecer Campirano. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mécatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mécatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mécatec, con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado, con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mécatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mécatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mécatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mécatec,
Mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano agradeciéndole su preferencia y es turno de irnos con Jorge Hernández a su cápsula de Finanzas en el Campo. ¿Qué tal? Excelente semana tengan todos ustedes. Un placer para mí de nueva cuenta estar con ustedes para poder platicar de las finanzas del campo. La vez anterior estábamos platicando de cuáles son las previsiones a nivel mundial, de cómo viene la economía internacional, datos interesantes que podremos rescatar, la previsión de crecimiento de la economía mundial, del Producto Interno Bruto Mundial, que se estima en alrededor de 2.5%, e incrementos que se han observado en productos sensibles como son maíz, trigo y sobre todo café. Café es uno de los productos que ha incrementado recientemente su valor en términos reales, lo cual está generado debido a un menor inventario, así como una mayor demanda mundial. Ahora vamos a hablar de las previsiones para México, cómo viene la economía en términos macroeconómicos, en términos generales para la economía mexicana. Bueno, la primera previsión es un crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano de 1.3% al cierre de 2025, es decir, se va a observar un menor crecimiento en el PIB mexicano, esto derivado de diferentes factores que enseguida vamos a abordar. Esto hay que considerarlo porque en 2024 la previsión de cierre que oficialmente va a dar en un pronóstico oportuno al INEGI sería a finales de este mes de noviembre y se estima un crecimiento de entre 1.6 y 1.8% para la economía mexicana en su término anual en 2024. Para 2025 se estima un crecimiento de alrededor de 0.5% menor al que se registre en 2025. ¿Qué factores son los que hay que tomar en cuenta para este crecimiento o este menor crecimiento, una ligera desaceleración en términos económicos? Bueno, primer factor, el presidente Trump, que al momento de asumir ya su cargo como presidente de Estados Unidos, generaría cierta incertidumbre a nivel nacional, sobre todo considerando o en vísperas de que 2026 ya arrancaría formalmente la negociación del TMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto representaría un punto de observancia hacia la economía internacional, hacia la economía exterior mexicana, hacia la política exterior y cuál sería el dinamismo económico con este socio comercial de México. Vamos a estar expectantes de qué es lo que sucede en los próximos meses sobre las relaciones comerciales entre ambas naciones. Otro punto de interés es que el presidente de Canadá recientemente dimitió para seguir en el cargo, lo cual no es un efecto inmediato por la propia política canadiense. Sin embargo, sí, ya no participaría en las siguientes elecciones y se prevé que se nombre un nuevo primer ministro de Canadá, con lo cual también habría que ver cuál va a ser el efecto en términos de negociación entre los tres países para la parte del Tratado de Libre Comercio. A nivel nacional, igualmente, el estimado de crecimiento de la inflación, como cada año, es de alrededor de 3%. En 2024 lo estamos observando con un cierre de alrededor de 4.5%, es decir, el nivel de inflación ha descendido en comparación con otros años, como pudo haber sido 2022 y 2023, que observamos cierres en términos de inflación de alrededor de 10% en 2023 y para 2024 ya estamos viendo una inflación un poco más controlada, es decir, que se está empezando a estabilizar los precios en términos de tasas de interés, que es otro factor bastante interés a nivel nacional. La tasa de referencia de Banco de México cerró 2024 en 10%, la tasa que es la tasa objetivo de esa institución bancaria. Se prevé que estos recortes al
a la tasa de interés continúan por lo menos los siguientes 6 meses y se observaría que estaríamos cerrando por lo menos el primer semestre de 2025 con una tasa de entre 6 y 7%, esto con el objetivo de incentivar el consumo interno, es decir, que más personas puedan acceder a los financiamientos, a los créditos, y eso detone en una mayor compra de bienes y servicios a nivel nacional. Con ello se mantendría o se prevé mantener un equilibrio y detonar un crecimiento económico conforme a la expectativa de entre 1 y 2%, que es lo que mantienen las instituciones tanto bancarias como las instituciones oficiales del gobierno. Bueno, hasta aquí mi comentario y esas son las previsiones para lo que sería el primer semestre de 2025. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, Jorge, por esta valiosa colaboración. Estamos muy contentos de que siempre nos mantengas informado de las finanzas en el campo. Y bueno, después de esta información, vámonos a ir a una entrevista que tenemos con Alan Stege, representante comercial, rescatista y técnico apicultor, apiterapeuta de los rescatabejas, un proyecto muy interesante. Alan, bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda. Un saludo a tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues bueno, cuéntanos para quienes no sepan, para quienes estén pues apenas en este camino o que no les hayan salido ustedes en redes, ¿qué es este proyecto? Mira, Los Rescatabejas es un proyecto que se dedica a rescatar y reubicar fauna polinizadora, abejas, avispas, abejorros, que se hayan alojado en lugares que son inconvenientes para los humanos, ¿no? Tanto para empresas como para domicilios particulares. Nosotros llevamos ya cerca de 8 años trabajando con este proyecto, con esta iniciativa, y bueno, hemos ido poco a poco creciendo, expandiéndonos, pues con la finalidad de poder ayudar a más personas a poder encontrar una solución más allá de lo que comúnmente pues solía existir, ¿no? Que básicamente se resumía en fumigarlas o matarlas. Entonces, nosotros hemos aprendido, nos hemos dado la tarea de aprender sobre manejo, sobre técnicas que permitan salvar y rescatar a estos polinizadores que son tan importantes para el medio ambiente. Correcto, Alan. En este sentido, el proyecto Rescata Abejas se enfoca en estas 3 especies, abejas, abejorros y avispas. ¿Ustedes se encuentran en qué ciudad? ¿Están en Ciudad de México o en dónde se encuentran? Mira, nuestros santuarios a donde llevamos a las abejas se ubican en el estado de Querétaro. Uno está en Bernal, prácticamente atrás de lo que es el pueblo de Bernal. Es un municipio que se llama Tolimán, San Antonio de la Cal, y tenemos otro espacio que se ubica en la zona urbana, prácticamente en la zona urbana de Querétaro. Allí tenemos los santuarios. No obstante, nosotros tenemos operación en varios estados de la República, aquí en el Bajío principalmente. Sí, vamos al Estado de México, a Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, y bueno, por supuesto también aquí en Querétaro. Correcto, Alan. ¿Tiene algún costo poderlos localizar? ¿Cómo funciona si yo como ciudadana y me encuentro en estas zonas? ¿Cómo puedo localizarlos a ustedes? ¿Cómo les hago el llamado? ¿Me van a cobrar? ¿No me van a cobrar? ¿Cómo funciona? Sí, mira, el servicio sí tiene costo. Nosotros, pues como tal, evidentemente contamos con costos de operación, costos de materiales. Cuando rescatamos justo enjambres de abejas, pues evidentemente necesitan ciertos cuidados para que puedan prosperar y subsistir. Todo esto nosotros lo incluimos, hacemos un presupuesto, no siempre es el mismo, porque también puede ser muy variable dependiendo de la complejidad del caso. Hay casos donde pues hemos trabajado en alturas de 8, 9, 10 metros, incluso hasta 20 metros. Hay casos donde están entre paredes, en alguna cavidad, donde pues es poco accesible y muy complicado el poder sacarlas. Entonces el costo sí va a depender de ese tipo de
de características que puedan tener los diferentes casos. Evidentemente, por ejemplo, si nos toca ir digamos, a la ciudad de Puebla y nosotros, como te mencionaba, nuestra base está en Querétaro, entonces sí tenemos que sumarle pues esos costos de viáticos, de traslados, gasolina, casetas, todo lo que involucre costos operativos para poder efectuar estos trabajos. Ahora, también hemos hecho algunos trabajos pro bono, por así decirlo, con colonias muy marginadas, situaciones donde pues evidentemente las personas que necesitan ese apoyo no cuentan con los recursos suficientes. Hemos trabajado en asilos, hemos prestado apoyo a instancias como Protección Civil. Aquí en Querétaro tenemos pues una especie de convenio en el que colaboramos, ¿no? Colaboramos con ellos de forma en la que pues podamos brindar ese apoyo a colonias o a casos donde sean situaciones muy marginadas. Pero no obstante, pues eso sí lo vamos decidiendo conforme vamos viendo la situación particular, ya que generalmente nosotros pues sí cobramos, le damos servicio a empresas también. Muy bien, Alan, es un servicio muy completo y justo por eso preguntaba, porque es importante saberlo. O sea, estamos en el rescate, pero también es un tema, pues justo lo que mencionas, operativo. En el tema de los santuarios, Alan, ¿qué hacen ustedes una vez que los retiran y se los llevan ahí? ¿Cómo es ya este proceso que también seguramente requiere recurso económico? Por supuesto, mira, lo primero o de las primeras cosas que hacemos es darles una alimentación complementaria, ponerles cera nueva para que puedan seguir expandiendo su panal y darles una medicación ya sea preventiva o correctiva, dependiendo de cómo es que veamos ese enjambre. Luego nos encontramos, a pesar de que sean enjambres silvestres que están alojados en zonas urbanas, sí llegan a tener patógenos, sí llegan a tener enfermedades. Particularmente hay un patógeno que se llama varroa, que es un ácaro, que pues sí las daña mucho, las afecta, y nosotros tenemos que asegurarnos de que pues ese patógeno lo erradiquemos para precisamente tampoco contaminar pues ya las colmenas que tenemos establecidas en los santuarios. Entonces es un proceso que sí pues ya tenemos de cierta forma estandarizado, aunque puede ser variable dependiendo de pues el tamaño del enjambre o de las características particulares que puedan tener. Correcto, Alan. Actualmente, ¿con cuánta es tu población o cuánta es la población que habita ahí con ustedes en los santuarios? Aproximadamente, y digo es un número aproximado porque en algunas ocasiones, por más que nosotros les demos cuidados, alimentación, todo lo que necesiten, finalmente son insectos impredecibles y pueden decidir irse, ¿no? Pueden decidir, a pesar de que nosotros la reubiquemos en su cajón, en una zona particular que pueda ser o entendemos que sea atractiva y de su agrado, pues deciden irse, ¿no? Pero más o menos ahorita tenemos 80 cajones que no son todos productores, porque la intención evidentemente es volverlos productores, hablando de productos de la colmena como miel, como propóleo, cera. Alan, incluso. Te voy a interrumpir tantito. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos contigo. Vamos a un corte aquí en Amanecer y estamos de vuelta. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. Ya
estamos de regreso aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos que se quede con nosotros. Estamos platicando con Alan Stech, representante comercial de los Rescatabejas. Estamos platicando con él desde allá, él en Querétaro y nosotros acá en nuestro estudio en Ciudad de México. Nos estabas platicando y te interrumpí a lo mejor en un momento un poco justo, pero también con la duda de una vez rescatadas, cuántas están actualmente dentro de su santuario, pero algo importante que nos decías antes del corte, la intención es volver a estas abejas productivas con algunos de los productos que ellos realizan, ¿no? Nos hacías la enumeración, por supuesto, de la miel, cera, entre otras, propóleo, etcétera. Me gustaría que ahondáramos un poquito más de ello para que a nuestro auditorio les quede un poquito más claro el tema de cómo pueden, una vez que ustedes las tienen, que las recuperan, que revisan sus enfermedades y que por supuesto nos decías existe este tema de habrá cuáles no se adapten ni se quieran ir y se vayan, las que se quedan, ¿cómo es este proceso para que puedan hacerse productivas? Mira, también depende o dependemos mucho también de factores externos, como por ejemplo el clima. Si por ejemplo no llueve, pues ya tenemos un problema porque eso pues va a implicar que no va a haber floración. Entonces, si no hay floración, no hay alimento para ellas. Entonces, tarda más. Nosotros en promedio hemos identificado que a partir de rescatar una colmena, para volverla productora completamente, nos toma más o menos 1 año y medio en convertir en un cajón que ya sea productivo, que ya podamos... que ya pueda cosechar algo de miel, algo de reserva de miel, que ya podamos extraer algo de propóleo de esta colmena para poder comercializarlo. Pero, como te decía, es más o menos 1 año y medio de mantenimiento de trabajo adicional una vez que ya han sido rescatadas. Muy bien, Alan. En este proceso también de crear Rescatabejas, ¿cuáles han sido los principales retos a cumplir? Llevan, como ya me decías, casi 8 años o más de 8 años trabajando en el proyecto. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido y sobre todo pues los retos a los que se han enfrentado? Mira, hablando de retos, desafortunadamente nos ha tocado temas de inseguridad, robos, saqueos. Sí nos ha tocado al menos 3 veces en este tiempo que se metan al espacio al santuario y saquen los cajones. Incluso nos ha tocado que se roben cajones completos. Entonces, pues eso definitivamente sí ha tenido un impacto bastante fuerte a lo largo de estos años. No obstante, pues no nos rendimos, nosotros continuamos, hemos cambiado de terrenos, hemos buscado pues estar un poco más seguros, tener un poquito más de control y de visibilidad sobre pues quién se acerca o quién está en los alrededores. Afortunadamente ahorita el último robo que tuvimos fue en el año 2023. A partir de ahí ya no hemos tenido, estamos en un espacio, en estos 2 espacios donde estamos, pues están bastante bien vigilados, siempre hay alguien, siempre hay gente que pueda estar ahí, pues a cargo de las reservas, ¿no? Cuidando la reserva ecológica a la que llevamos a las abejas. Otro reto importante que hemos tenido, y aquí a lo mejor también voy a hablar un poco de la gente, ¿no? Porque todavía hay mucho estigma y mucha falta de conciencia cuando nosotros de pronto hacemos algún presupuesto o incluso sin hacer presupuesto, la gente nos responde con, pues mejor las mato. Pues ahorita entonces no se preocupe, no voy a pagar nada, entonces mejor ahorita yo las quemo. Entonces nos toca ser muy pacientes, ¿no? Con esas personas, tratando de hacer conciencia con ellos, tratando de llegar a ellos por medio de apelar a que son insectos valiosos, de que realmente sin ellos no tendríamos acceso a todos los alimentos que hoy en día tenemos. Recordemos que 7 de cada 10 cultivos que son polinizados por abejas son para consumo humano. Entonces, pues sí estamos hablando de que la importancia que tienen estos insectos para la polinización, para que
los árboles puedan dar frutos como tal, pues es vital. Entonces, pues sí, otro reto es ese, ¿no? Que estemos tratando de concientizar a personas que en ocasiones pues no lo permiten, no se dejan. Muy bien. En este proyecto de los rescatabejas, ¿cuántas personas están colaborando contigo, Alan? Somos un equipo aproximadamente de 6 personas, pero es variable. En algunas temporadas es menor, en algunas otras temporadas se incrementa, dependiendo de las cargas, pues de los casos, ¿no? Del número de casos que tengamos. En temporadas, quizá en primavera, verano, donde hay un poco más de prosperidad por el tema de las lluvias, el calor, pues no, sí necesitamos más apoyo, más gente. No obstante, más o menos ese es el conteo de personas, miembros del equipo. Muy bien, Alan. También los rescatabejas, ¿cómo los podemos localizar? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los canales también en donde los podemos buscar y llamarles si nosotros encontramos un rescate de abejas? Mira, nos pueden contactar primero por nuestras redes sociales, que estamos como Los Rescatabejas en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tenemos una página web que es rescatedeabejasavispas.com. Tenemos otra página web que es rescataabeja.com. Y también nos pueden contactar directamente en los teléfonos, que es 442-654-0720. Lo repito, es 442-654-0720. Y el ideal para poder agilizar el proceso es que nos compartan un video de que se mire de dónde salen, dónde están alojadas o cómo es que las ve, que nos muestre un poco de perspectiva de qué hay alrededor, para de esta forma nosotros poder elaborar ese presupuesto. Si no es posible que nos compartan un video, se pueden comunicar al teléfono y podemos nosotros hacerles algunas preguntas y con eso determinar más o menos qué tipo de características y qué solución les podríamos ofrecer. Correcto, Alan. En este sentido ya me habías comentado que tenían o una especie de convenio, colaboración con algunas instituciones. Me gustaría que también nos dijeras si tienen algunos otros convenios, instituciones, organizaciones con quienes estén colaborando, o si bien universidades, etcétera, para poder seguir llevando a cabo este proyecto y que llegue a más zonas del Bajío, que es en donde ustedes por la zona geográfica se pueden mover un poco más fácil. Sí, mira, en este momento únicamente hemos colaborado con instancias locales de protección civil y de bomberos, o sea, locales aquí en Querétaro, pues. Hemos tenido algunos acercamientos, se nos han acercado personas, miembros de protección civil o de bomberos de otros estados, no obstante no hemos concretado nada. Evidentemente, pues es algo que nos gustaría hacer. Con universidades realmente no hemos tenido un acercamiento, únicamente hemos ido a escuelas primarias a dar pláticas sobre polinización, sobre los insectos, realmente no tanto sobre rescates, sino más como por el lado de la concientización de las personas. Entonces sí hemos dado pláticas a escuelas para hablar de este tema. Muy bien, Alan, en este tenor de las pláticas, ¿cómo es que ustedes a lo largo de estos años perciben que han sumado con el proyecto de Rescatabejas para tener una mejor concientización de polinizadores y sobre todo pues también del respeto hacia las abejas y de que, como dices, aunque hay muchas personas que todavía tienen estas reservas y malas ideas de lo que representa que encontremos un panal en una zona que no es, o que pues desgraciadamente sí eliminen a las abejas de forma muy, a veces hasta crueles. ¿Cómo ha sido ustedes o cómo perciben a lo largo de estos 8 años que han influido en este cambio de conciencia y de percepción hacia estos animales polinizadores? Mira, sería creo que muy poco humilde o poco modesto decir que es a través de nosotros. Te lo voy a plantear más desde la perspectiva de las abejas, lo que han hecho. Nosotros en las zonas donde
pues está el santuario. Tú puedes ver cómo a lo largo de este tiempo, pues cada vez hay más plantas. O sea, eso mismo ayuda a que se reproduzcan las plantas. De repente nos toca ver cómo árboles pues, que de pronto están en la calle, algún limón, algún árbol frutal, tú lo puedes ver y lo veías hace 2 o 3 años y lo ves ahora y frondoso, lleno de frutos, y eso evidentemente pues la gente lo empieza a notar, ¿no? Lo hemos platicado con algunos vecinos de la zona. Muchas veces también nos toca trabajar casos cerca de los santuarios y platicando con las personas y haciéndoles mención de que justo pues el santuario está relativamente cerca de su domicilio, nos hacen mención de que constantemente las ven y que sí, evidentemente pues tienen un impacto en sus jardines, ¿no? Que lo ven pues muy frondosos, muy llenos de plantas, llenos de frutos, y eso pues genera un impacto incluso hasta visual, ¿no? Visualmente se ve mucho más bonito el entorno y bueno, pues nos habla de un ambiente mucho más sano en ese sentido. Muy bien, Alan. En esta coordinación también o en este impacto que han tenido, bien lo dices, en tener ambientes mucho más, pues con mucha más flora ahí dentro de ustedes, en las colonias o en estas abejas ya rescatadas, ustedes buscan, además de tener este tema de hacerlas productivas, las otras abejas, a lo mejor las que se van, pues ya nos decías que se van, pero habrá abejas que no se hagan productiva o que no tengan este sistema. Bueno, yo cuando menciono productiva me refiero a comercialmente productiva, porque las abejas nunca dejan de trabajar, realmente nunca dejan de trabajar. Una colmena productiva comercialmente pues tiene que ser una colmena que ya esté muy muy fuerte, muy grande. No obstante, las colmenas que vamos, por ejemplo, en ese año y medio que te platiqué que nos toma el volverlas productivas, pues evidentemente estamos hablando de productivas comercialmente para uso, para poder empezar a obtener algo a cambio, ¿no? A obtener algún beneficio a través de la venta de los productos. No obstante, desde el primer día que nosotros traemos un cajón, pues las abejas ya están polinizando pues las diferentes plantas que pueda o árboles que se encuentren en la zona. Entonces, correcto, Alan. Pues mira, desgraciadamente tenemos que terminar esta entrevista porque ya se nos agotó el tiempo del programa. Te envío un fuerte abrazo, no sin antes pues seguir abierta la invitación para cuando gusten seguir difundiendo el proyecto de los rescate abejas. María Fernanda, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nuevamente un saludo a tu audiencia y claro que sí, con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo para poder continuar y platicarles acerca, más allá de otros temas, además del rescate de abejas que tienen que ver con las abejas. Perfecto, pues les mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de los rescatabejas. Amanecer Campirano ha llegado a su fin. Quédese con Fernanda Tapia, cáigase de la cama y nos vemos en nuestra próxima emisión.